Mira, Grabar en efectivo. ya, ahora Ya, sí. ahora sí aparece. Ya, ahora damos pase y que todo Gustavo, al final, cuando se grabe, o sea, cuando termine todo, se va a grabar y tú no apagues el Zoom, porque poco a poco va bajando el video. Poquito a poquito lo va Ah, bajando porque ya. demora. Y eso sí te va a preguntar dónde quieres que lo grabes y tú lo vas a grabar en tu carpeta. Pues tú le dices tu carpeta y nada más. Por si acá yo voy a tratar de grabarlo acá en mi máquina, ¿ya? Sí, Eh, Rocío, como esa máquina creo que no tiene para insertar USB. sí, Ya he puesto grabar en mi máquina, así que ya, normal, ya, por si acaso, de todas maneras. ya. Más bien vamos a decirle a todos que pongan sus nombres y sus apellidos. Rocío, al Rocío, momento ¿tú estás de, estás ahí en oficina? No, hoy día tuve que hacer mi teletrabajo. Ah, ya. Rocío, al finalizar la grabación, le doy nuevamente clic ahí donde dice grabar. Sí, Ya, sí, ahí también. ok. Ah, ya, con Ya. razón que no estás con él. Sí, sí, porque si no ya estaría agarrándole la mano. Mm, Ya empezamos a hacer entrar, ¿no, chicos? sí, 6:24 dice. Ya. ya. Voy a admitir. Empezamos o'clock, ¿ah? Ya, Tengo que hacer otras cosas. Ya, ya, Gustavo. ya estoy admitiendo. Buenos días, colegas. Por favor, vayan colocando sus nombres completos para el momento de la asistencia respectiva. ¿Ya? Esta es una charla por parte de los colegas Teresa y Gustavo debido a la reunión que se tuvo con la autoridad de Japón en enero del 27 al 30 de enero de este año. Le doy pase a la colega Teresa y al colega Gustavo para que se encarguen de las charlas respectivas. Muchas gracias. Buenos días con todo. Vamos a esperar unos minutos para que vayan ingresando los colegas que todavía se les está admitiendo, ¿ya? Esperemos unos minutos. Mercado se lo ha llevado el otro hermano. Buenos días. Ahí está. Ahí está. Hola, ¿cómo está?
Bueno, 15. Por favor, debido a que como esta es una reunión netamente institucional, necesitamos que se coloquen los nombres completos. Se retirará a las personas que tienen números o que no se les puede reconocer el nombre del colega. Gracias. Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la charla de réplica, colegas. No sé si me pueden confirmar si me escuchan. Gustavo. Se te Se escucha. escucha perfecto. Ya, Se escucha ok, perfecto. ok, muchas gracias. Bueno, buenos días con todos, colegas. En esta oportunidad vamos a dar la réplica del seminario de inspección de ensayos clínicos multicéntricos y las buenas prácticas clínicas. Este seminario fue realizado en la ciudad de Tokio, Japón, del 27 al 31 de enero del 2026, donde participó Gustavo Vega y quien les habla, Teresa Vergara. El objetivo fue promover los ensayos clínicos para el desarrollo de fármacos y la convergencia
de las regulaciones mediante el intercambio de la experiencia acumulada en Japón en inspecciones de buenas prácticas clínicas e inspecciones de los ensayos clínicos multirregionales. Este seminario contó con la participación de 28 representantes de agencias reguladoras como Bangladesh, Brasil, China de Taipei, Egipto, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Pakistán, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Perú, ¿no? Como pueden ver, estas agencias reguladoras que participaron fueron divididos en 5 mesas de trabajo. Bueno, empecemos. En relación a la conducción de inspecciones de las buenas prácticas clínicas en Japón, como toda agencia reguladora se basa en las leyes promulgadas de su país en relación específicamente a la inspección de ensayos clínicos y el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas, por lo que cuenta con la ley que garantiza la calidad, la eficacia y seguridad de los productos, incluidos los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. También tienen un reglamento para la aplicación de esta ley y una ordenanza ministerial que se basa exclusivamente en medicamentos. Posterior a ellos también sacaron una guía de ayuda al administrado. Todos estos documentos que son emitidos por la agencia reguladora se basan en las guías ICH, ¿no? Como sabemos, Japón es miembro ICH, es por ello que todas las regulaciones están enmarcadas en la ICH. Para la conducción contienen 2 tipos de inspecciones. Las inspecciones de los ensayos clínicos son realizados por la Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón bajo las normativas de las buenas prácticas. Este proceso involucra 2 inspecciones, una inspección documental y una inspección in situ. Estas 2 inspecciones se realizan para el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas japonesas, las mismas que deben de estar contenido en el módulo 5 del CTD en su solicitud de autorización de comercialización. La agencia reguladora lleva a cabo esta inspección por encargo del Ministerio de Salud. Como mencionamos, hay 2 inspecciones bien marcadas en relación a in situ, que es propiamente en las instituciones médicas, y la otra parte que es una inspección documental. Esta inspección in situ se hace específicamente en las instituciones médicas y la parte documental se le hace al patrocinador y a las organizaciones de investigación por contrato, ¿no? Eso no quita que también durante la inspección in situ o durante el desarrollo del estudio clínico se va a ir generando documentación que también van siendo trasladada al grupo que evalúa toda la parte documentaria. El flujograma de esta revisión de las inspecciones, tenemos que la solicitud ingresa al equipo de revisión, que tiene 30 días para la revisión de los requisitos, y este equipo es diferente al equipo que realiza la inspección documentaria y la inspección in situ. Un poco el esquema es que la solicitud ingresa al equipo de revisión, se selecciona el ensayo clínico, se fija un cronograma de inspección, se establece el equipo de inspección tanto para la documentación in situ, para la inspección in situ como para la documentaria y el in situ, ¿no? Se envía la notificación al solicitante donde se da a conocer el cronograma de inspección, se envían los documentos al grupo de inspección, se realiza propiamente dicho la inspección y posterior a ello se prepara un informe de inspección. Este informe con los resultados de la inspección se derivan al grupo o a la división o al equipo de revisión.
Pueden realizarse algunas reuniones internas, algunas reuniones con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar para algunas consultas o respuestas si fuera necesario. En relación a la inspección in situ, se investiga el cumplimiento de los aspectos tanto éticos como científicos. Se verifica si el estudio clínico ha sido realizado de acuerdo a los requisitos regulatorios locales, las buenas prácticas clínicas y el protocolo. Es muy similar al flujo de la inspección documentaria, donde se ingresa la solicitud, que ésta ingresa al equipo de revisión, se selecciona la institución a inspeccionar, se fija el calendario de inspección, se establece el equipo de inspección, envían una notificación al solicitante donde se da a conocer el cronograma de inspección, se envían los documentos al equipo que va a realizar la inspección, se realiza la inspección en las instituciones médicas, se prepara un informe después de esta inspección que es derivada al equipo de revisión. El equipo de revisión, como en el anterior caso documentario, también puede hacer reuniones internas o reuniones con el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. Y por último, se envía la notificación de resultado de la inspección al solicitante. Básicamente, el equipo de inspección está formado por 2 o 3 inspectores, pero puede participar un integrante del equipo de revisión, ¿no? A la inspección cuando ellos crean conveniente. Estas inspecciones se realizan en 1 o 2 días. Cuando se realizan las inspecciones in situ a las instituciones médicas, la agencia reguladora que esté de manera presencial el patrocinador, ¿no? Lo excluyen de esta inspección. Otro punto importante a tener en cuenta es que el solicitante de una inspección no puede ingresar otra solicitud de inspección hasta que haya transcurrido por lo menos los 30 días de la última solicitud, que este es el tiempo que tienen los evaluadores o los revisores para pronunciarse en relación a la solicitud del ensayo, de la inspección. Posterior a las inspecciones, se emite el informe con las conclusiones que generalmente están divididas en 3 categorías, en una que cumple con las buenas prácticas clínicas, donde se da, si se ha detectado algún hallazgo que sea mínimo para mejoras de la institución médica, se deja alguna observación para que mejore sus estándares. El otro es el cumplimiento con condiciones, que es cuando se ha detectado algún hallazgo y se debe subsanar, pero esto no conlleva al no cumplimiento de las buenas prácticas clínicas, ¿no? Y por último, el incumplimiento cuando se ha detectado observaciones críticas de manera general y sistemática y por lo tanto los resultados no son fiables, ¿no? Como hemos visto anteriormente, había una selección, ¿no? De qué institución se va, cómo se selecciona en base al estudio o en base a la institución médica. En este caso tenemos algunos criterios que ellos manifestaron, por ejemplo, la importancia del ensayo clínico. Si este es un estudio fase 3, es prioridad para ellos. Por el tipo de aplicación, si es un medicamento nuevo, también es prioridad. Si es un medicamento huérfano, también es una prioridad, ¿no? Son los criterios que ellos tienen para
determinar a quién se le realiza primero las inspecciones, ¿no? Otros puntos a considerar es el número de ensayos a inspeccionar, el número de sujetos inscritos, la duración del estudio, el contenido del protocolo, el recurso humano con que cuenta la agencia reguladora, las instalaciones y la capacidad de la institución médica, si son instituciones pequeñas o si son instituciones muy grandes. En conclusión, podemos decir que las buenas prácticas clínicas japonesas están adaptadas con la ICH y constituyen un estándar científico. La agencia reguladora garantiza la fiabilidad de las solicitudes mediante los dos tipos de inspecciones, tanto in situ como inspección basada en documento. Los inspectores se comunican con los revisores durante todo el proceso de la inspección, quiere decir desde la selección del ensayo, si es por el tipo de estudio, del tipo de diseño o por la magnitud del centro de investigación, el centro médico, hasta la notificación de los resultados de la inspección. ¿Qué consideraciones se debe tener en la planificación y el diseño de los ensayos clínicos multirregionales? Definitivamente, en el contexto de los ensayos clínicos multirregionales, uno de los factores particularmente importantes es el factor étnico, donde se encuentran inmersos los factores intrínsecos y extrínsecos. Los siguientes factores son de particular importancia y deben considerarse para identificar las regiones que se sospecha que las muestras que muestran diferencias en los efectos del tratamiento, ¿no? Dentro de ellos tenemos la definición de la enfermedad, el método del diagnóstico y comprensión de los criterios de valoración, las guías de práctica clínica y el tratamiento médico, la dieta, los factores ambientales, factores culturales, factores socioeconómicos y el acceso a la atención sanitaria. Respuesta de los sujetos a diferentes fármacos, cierta sensibilidad de los efectos del tratamiento que se pueden presentar en diferentes regiones, el grado de variabilidad basada en los factores mencionados pueden mitigarse mediante un diseño y ejecución adecuado de los ensayos clínicos multirregionales. Otro punto a considerar es la selección de la dosis para el uso de los ensayos clínicos multirregionales confirmatorios. Aquí es importante ejecutar programas de desarrollo temprano, bien planificados, que incluyan tanto los estudios farmacocinéticos como los estudios farmacodinámicos para identificar las diferencias regionales que puedan afectar la selección de la dosis. El régimen de dosificación de los ensayos clínicos multirregionales confirmatorios deberían ser en principios los mismos en toda la población étnica participante. Si los datos de un ensayo anterior demuestran una clara diferencia en las relaciones dosis-respuesta para una población étnica, puede ser apropiado utilizar un régimen de dosificación diferente, que se produzca resultados similares, efectos terapéuticos con un margen de seguridad aceptable y siempre que esté científicamente comprobado y justificado en el protocolo. Como por ejemplo, nosotros sabemos que en pacientes con fibrilación auricular, se utiliza la warfarina en concentraciones mucho más bajas en Japón que en otras regiones en los pacientes mayores de 70 años. Entonces, esta dosis promedio de mantenimiento suele ser menor. ¿Por qué? Porque tienen factores genéticos y el alto consumo de vitamina K en la dieta de la población japonesa. Entonces, esas son consideraciones que se deben de tener. Otro ejemplo vendría a ser el rivaroxaban, que también es un anticoagulante. El estudio farmacocinético mostró una exposición de rivaroxaban en la población japonesa que fue 1.4 veces mayor que la población caucásica.
La exposición más elevada de rivaroxaban puede aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, los estudios clínicos multirregionales globales de fase 3 realizados tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Europea determinaron la dosis de 15 miligramos 2 veces al día o de 20 miligramos una vez al día. Diferente dosificación que para la población de Japón que estaba participando, que fue una dosis de 10 miligramos 2 veces al día o 15 miligramos una vez al día, ¿no? En vista de estos ejemplos que se ha mencionado, es importante explorar que los participantes en función a los factores étnicos y evaluar el impacto de estos factores en la etapa temprana cuando se desarrolla el medicamento. También es importante evaluar el grado de diferencias regionales en cuanto a la farmacocinética y a la dosis respuestas antes de planificar un ensayo clínico multirregional confirmatorio, especialmente cuando los medicamentos cuya eficacia y seguridad están fuertemente relacionados con las concentraciones sanguíneas, ¿no? En el caso si los resultados muestran una clara diferencia de la farmacocinética en la relación dosis-respuesta, esta población étnica puede ser apropiado para utilizar diferentes regímenes de dosificación en un ensayo clínico siempre que estén justificados en el protocolo. Otra de las consideraciones a tener en cuenta son los criterios de valoración principal. Deben ser relevantes para la población objetivo y esta relevancia debe considerarse para todas las regiones donde se realiza el ensayo clínico. En los ensayos clínicos multirregionales es especialmente preocupante que los criterios de valoración puedan interpretarse o medirse de forma diferente en cada región. Para garantizar su correcta interpretación es necesario validar y justificar su aplicación antes de iniciar el ensayo clínico. También es importante considerar previamente el impacto potencial que va a estar en el entorno médico, que son los que van a hacer la valoración del criterio principal, y para ello se tiene que tomar algunas acciones para mitigar este impacto. Por ejemplo, las capacitaciones tanto a los investigadores como al personal que participan en la investigación. La prescripción médica debe estar precisa y uniforme en el protocolo. La evaluación debe estar centralizada en un único comité de evaluación para evitar la variabilidad en la valoración en la valoración principal de que es del estudio multirregional. Otro punto a tener en cuenta son los comparadores. En principio, los comparadores deben ser los mismos para todos los participantes de todas las regiones. Los controles activos deben dosificarse y administrarse de la misma manera en todas las regiones. Y eso debe de estar bien detallado y establecido en el protocolo de investigación. Idealmente, los comparadores deberían estar aprobados en todas las regiones que participan en el estudio, pero sí es posible que un comparador utilizar un comparador no aprobado, ¿no? Se debe justificar su uso en el protocolo basándose en información científica y en evaluación de riesgo. ¿Y qué documentación se puede presentar para sustentar este comparador que no está aprobado o autorizado en el país o en la región que se va a tomar o va a participar en el estudio? Esta información puede ser información del IFA en las regiones que participan, informes de evaluación público de las agencias reguladoras, un metaanálisis de la farmacocinética del IFA, literatura médica o científica, justificación objetiva que este comparador ha sido o se usa como estándar a nivel internacional, y también se debe presentar un informe que el comparador
que no está aprobado puede afectar a la población japonesa con respecto a la seguridad. Otro punto a tener en cuenta es la asignación, el tamaño de la muestra de las regiones. Los ensayos clínicos multirregionales deben aplicarse para incluir una evaluación de la consistencia de los efectos del tratamiento entre las regiones. Si se observa diferencia clínicamente relevante entre las regiones que están participando en el ensayo, única para obtener un aprendizaje adicional sobre los factores que puedan implicarse en estas diferencias. La asignación regional debe tener una base científica que respalda la evaluación de las consistencias y que proporciona la información necesaria para respaldar las decisiones regulatorias. Estos son algunos enfoques que se incluyen para tener en cuenta la asignación del tamaño de las muestras de las regiones. Por ejemplo, es la asignación de sujetos a las regiones a las regiones en proporción del tamaño de la región y de la prevalencia de la enfermedad. Asignación de un número igual de sujetos en cada región. Asignación de sujetos a una o más regiones en función de la preservación de una proporción científica del efecto general del tratamiento. Asignación de un número suficiente de sujetos para poder lograr resultados significativos dentro de cada región y asignación de un número mínimo de sujetos en una región. Por ejemplo, la asignación de un determinado número de pacientes, si la patología no se presenta, estamos hablando en este caso de Japón, no podríamos estar hablando de una asignación en un número igual de sujetos por cada región, ¿no? Por eso es que hay enfoques, no hay nada establecido, no hay nada mandatorio de cómo asignar la cantidad de muestra que va a participar por cada región, ¿no? Por eso que a la ningún informe o un enfoque uniforme, aceptable y óptimo para el muestreo. Sin embargo, se recomienda un equilibrio entre la asignación proporcional y equitativa para garantizar que el reclutamiento sea factible y pueda completarse de manera oportuna el estudio clínico. En conclusión, podemos decir que es importante recopilar los datos e información sobre los factores étnicos que puedan influir en los efectos del tratamiento con antelación y tener en cuenta la planificación de los ensayos clínicos multirregionales. Al planificar los ensayos clínicos multirregionales, es importante considerar cuidadosamente si se puede garantizar la seguridad de los sujetos en las regiones y se puede evaluar la eficacia y seguridad del fármaco en estudios de la región, ¿no? Por ejemplo, se mencionaba que se debe garantizar la seguridad de los participantes, ya sean los pacientes, porque hay regiones que no cuentan con los medicamentos de rescate o que no cuentan con los equipos o los profesionales que puedan garantizar la seguridad de los pacientes, ¿no? Entonces, todos estos factores se tienen en cuenta para poder determinar el tamaño de las muestras de los participantes por región. Bueno, ahora le damos pase a Gustavo. Gustavo. Ok, buenos días, gracias, gracias Tere. Buen día para todos. Bueno, a mí me ha tocado comentarles un poco las novedades respecto a la tendencia de los ensayos clínicos MCT, ¿no? Que nos han podido proporcionar en la invitación que hubo por parte de PMDA. Un poco para mostrarles las tendencias recientes desde la perspectiva del sector empresarial, del sector industrial. El siguiente, por favor. Eh,
Hablar de ensayos clínicos descentralizados están en el marco de los cambios que han habido de las actualizaciones de la guía ICH E6. Eh, los que hemos tenido la oportunidad de revisar esta guía, han habido cambios desde el año 96 que se inició, al año 2016 con la versión 2 y el año 2025 con la versión 3, pero que ha ido cambiando en el tiempo características muy rígidas que habían anteriormente. En la versión uno teníamos algunas limitaciones en cuanto a los datos electrónicos, ¿no? El manejo de base de datos, calidad o enfoque de la calidad adaptativa. Teníamos también en la versión 2 basados en la gestión de calidad de riesgos, ¿no? Dando prioridad al paciente, a la seguridad del paciente. Y en la última versión que ya se acepta la implementación de monitorización remota, se da nuevos enfoques adaptativos de calidad en el diseño, se contempla también el volumen masivo y la descentralización. Y dentro de este contexto, se maneja estos ensayos descentralizados, ¿no? Que son unas actividades que no se realizan como tradicionalmente se vienen haciendo, ¿no? Sino que esto se desconcentra. La siguiente, por favor. Prepararse para esta era los ensayos clínicos descentralizados se está volviendo ya común, ¿no? Estos métodos que se usan, por ejemplo, son los consentimientos electrónicos, ¿no? Consentimientos informados electrónicos, la entrega del producto de investigación en la ubicación o en el domicilio, en el hogar del paciente, asociarse con otro hospital más cercano a donde vive este paciente que está en investigación, la visita domiciliaria, ¿no? Por parte del personal de enfermería, telemedicina. Entonces, esos cambios se han tenido que adecuar y esta es una oportunidad para los ensayos clínicos descentralizados. La siguiente, por favor. ¿Qué debemos considerar para implementar estos ensayos clínicos descentralizados? Bueno, un enfoque básico porque se está iniciando y a medida que pasa el tiempo se va a ganar experiencia y se va a ir alimentando en base a esas oportunidades. Que tiene que ser consistente con los ensayos clínicos convencionales, ¿no? Es una responsabilidad importante. Que tiene no ser solamente un objetivo, sino un proceso de cambio, un proceso que nos permita afinar algunas cosas. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Para comprender los desafíos de los participantes, ¿no? En estos ensayos clínicos. Ver cómo se está desempeñando desde la toma de muestras, desde la explicación del consentimiento informado, ¿no? También para considerar la estrategia de evaluación clínica. Estamos acostumbrados a un sistema tradicional, estamos ahora aperturándonos para poder evaluar de otra forma. También para incorporar estos métodos que había mencionado, ¿no? Al protocolo, ¿no? Los consentimientos informados electrónicos, la entrega del producto de investigación en domicilio. Entonces, se debe involucrar a todas las partes interesadas, internas y externas, ¿no? Y sobre todo primar la seguridad de los participantes, ¿no? De manera autónoma en estos ensayos clínicos. Una vez en este camino, lo que vamos a ver es que se va a aprovechar al máximo de estas experiencias y poder afinar. La siguiente, por favor. Es importante comprender adecuadamente estos desafíos, ¿no? Por ejemplo, una de las dificultades de los participantes cuando visitan el hospital, debido regularmente a enfermedades, algunas de ellos enfermedades raras que no se pueden exponer hacia la luz solar, no se pueden desplazar, ¿no? Lo que hace el ensayo clínico descentralizado es una opción para poder dar solución a este problema. También comprender los desafíos de los participantes, ¿no? La consulta de los participantes y grupos de apoyo de los participantes, los cuidadores, pues, lo que busca es aclarar estos desafíos y obtener sugerencias para soluciones incluidas en la implementación de estos métodos de ensayo clínico descentralizados. La siguiente, por favor. Hay varios modelos, ¿no?
En la primera fila podemos ver que los tradicionales, los ensayos clínicos tradicionales, donde, bueno, el reclutamiento se hace en el hospital, ¿no? Se hace también una explicación, todo en ese ambiente, se dan el consentimiento informado en ese ambiente, todo se desarrolla en esto, en el hospital, ¿no? En los ensayos clínicos descentralizados se dan vía online y se da en el hogar, ¿no? Desde reclutamiento, la explicación del proceso de esta investigación, hasta, hasta la firma de consentimiento informado, la inscripción y todo el desarrollo que se va a dar en el hogar hasta la finalización. En los ensayos clínicos híbridos, que también es otra opción, ¿no? Se da vía web, se da el reclutamiento, la explicación, el consentimiento informado y la inscripción se da en el establecimiento de salud, y en este caso el hospital, ¿no? Luego la visita, la primera visita en el hospital y luego se complementa con las visitas en los hogares, terminando en el hospital. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver al lado derecho eh, cómo se viene convirtiendo cada vez en un método más común estos ensayos en Japón. Eh, En el lado derecho podemos visualizar, por ejemplo, el consentimiento electrónico. En naranja ha sido implementado, pero en celeste podemos ver que todavía hay dudas, todavía hay por implementar esto, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad para aprovechar y dar la información que se requiere a la industria, a la empresa, ¿no? El caso de telemedicina, que es un poquito más corta la implementación, vemos que también hay una planificación, ¿no? Que es como que se están todavía manejando los términos y toda la adaptabilidad, y es más grueso de estos métodos, ¿no? Al lado izquierdo, si vemos, la empresa ha considerado realizar esto anteriormente, hay una fuerte mayoría que dice, un 62% que sí, sí lo consideraba, ¿no? Y si es que considerarían continuar implementándolo en el futuro, y también sí. Es que hay ventajas para poder ser más flexibles en este tipo de investigación. Siguiente, por favor. ¿Qué esperamos de implementar estos métodos? Se espera que con el consentimiento informado, por ejemplo, mejorar la comprensión de los contenidos, ¿no? Entregar una fácil versión y control, sobre todo, de la gestión electrónica. Eh, Eso nos permite, la guía ICH nos propone también esa flexibilidad tecnológica, ¿no? De poder este, incluir dentro de estos ensayos clínicos todo lo disponible, las herramientas que nos puedan proporcionar, ¿no? En el caso de telemedicina, es una reducción, ¿no? De la carga de visitas al hospital para los sujetos, ¿no? Se imaginan trasladarse un paciente que no pueden hacer por limitaciones que tiene, por exposiciones, qué sé yo, por edad, ¿no? Entonces, podríamos garantizar un 100% de estas oportunidades, ¿no? Esto fue antes del consentimiento informado, perdón, esta encuesta, ¿no? Por eso vemos que hay todavía algunos porcentajes que son bajos. La siguiente, por favor. En cuanto a los desafíos que tiene estos ensayos clínicos descentralizados, está la experiencia, ¿no? Como les decía, estamos en un proceso, un camino de optimizar con un enfoque adecuado que reduzca la carga de los participantes y de los investigadores y de los sitios, ¿no? La regulación, ¿no? Hay un marco regulatorio claro, pero todavía hay mucho por evaluar y ver y optimizar, ¿no? En cuanto al costo, todavía no hay costos analizados, ¿no? De estos procesos eh, para decir si hay un promedio. Sí se está incluyendo, pero recientemente. En cuanto a la evaluación clínica, los dispositivos médicos, imagínense, de gran tamaño que requieran la visita del participante, movilizarlos al domicilio también es un desafío, ¿no? La siguiente, por favor.
En esta sección, un poco vamos a ver los puntos a tener en cuenta en la evaluación de los MCT abocados a la guía ICH 17. Siguiente, por favor. Uno de estos parámetros es la consistencia, ¿no? La consistencia de aumentar la aceptabilidad de los MCT en las presentaciones regulatorias globales. Hay garantía cuando ya ha habido lo que mencionaba la doctora Teresa, en cuanto a ver los factores étnicos, hacer una revisión antes de la realización del ensayo clínico. Es todo una revisión inicial. Entonces, por ello, la entidad regulatoria tiene un poco más de confianza y evalúa en base a toda esa información. Para lograr este objetivo se debe planificar una evaluación de consistencia, ¿no? Para garantizar el efecto del tratamiento, ¿no? La planificación de una evaluación de consistencia puede estar afectada por muchos factores, ¿no? O puede afectar, perdón, muchos factores, el diseño, el tamaño de muestra, ¿no? Las estrategias de agrupación. La siguiente, por favor. Aquí hacía una pregunta en cuanto a los resultados de inconsistencia. Si vemos la gráfica, indican que existe una diferencia clínicamente relevante del efecto de tratamiento. Esto puede repercutir en que no se consideren en la evaluación final o se descarte este estudio. No. La observación de un resultado inconsistente debe interpretarse como una señal, ¿no? Que tiene que ser revisada, analizada cuidadosamente y ver, ¿no? ¿Qué hubo, qué defectos hubo de repente durante el proceso? La siguiente, por favor. ¿Qué evaluar? Hay que evaluar la consistencia entre las regiones, ¿no? La evaluación de consistencia debe realizarse de una manera estructurada en las diversas perspectivas. La conclusión no debe basarse únicamente en una sola evaluación, ¿no? Ya decíamos que dentro de los análisis de valoración principal que mencionaba, ¿no? Hay mucho por evaluar y los factores étnicos, ¿no? El tamaño de muestra, la posibilidad biológica, la consistencia interna, externa, relevancia clínica, incertidumbre estadística, ¿no? Entonces, esta acumulación de explicaciones desde múltiples perspectivas puede respaldar la afirmación que se puede esperar de la eficacia tanto en la población regional como en la población global, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué evaluar los resultados por cada país? Además de que se han hecho análisis de los grupos, se han visto los antecedentes de los pacientes, ¿no? Se han visto por regiones geográficas. Es que en muchos casos los factores étnicos clave que pueden afectar el efecto del tratamiento no se identifican de antemano. Nos mostraron un estudio de Rivaroxaban en el cual vimos que la concentración en sangre era mayor en los pacientes japoneses que los pacientes caucásicos, ¿no? Y administrándose la misma concentración, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia, ¿no? De identificar el factor étnico. La siguiente, por favor. Em, en este ensayo clínico de la vacuna del virus respiratorio sincicial, ¿no? El criterio de valoración fue la eficacia de la vacuna. Si vemos el gráfico del lado derecho en azul, está resaltado en rojo, en cuadrado, vemos que Japón no tiene una eficacia de la vacuna. Y esto puede uno observar que no ha habido ningún un efecto de infección, ¿no? Entonces, podría sugerir que hay una falta de eficacia de esta vacuna. La siguiente, por favor. Que los factores que han sido influido en la prevalencia de los acontecimientos en Japón, o sea, el inicio del periodo epidémico de este virus respiratorio, en Japón se produjo más tarde de lo esperado, porque previamente se habían implementado medidas estrictas
¿no? De protección, del uso de mascarillas, lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Este virus es muy parecido o estuvo de la mano afectando durante la época de COVID-19. Esos los criterios de valoración principal en función de la edad, raza, etnia, la región, las enfermedades subyacentes, ¿no? Confirman que sí son una eficacia de la vacuna con un tamaño de muestra adecuada, ¿no? Siguiente, por favor. Quiero hablarles brevemente de los MCT desde la perspectiva del patrocinador. Veíamos anteriormente que es muy importante conocer cada perspectiva. Esta es una de ellas, ¿no? Del patrocinador. Siguiente, por favor. Este es un extracto de la guía ICH-9, ¿no? Donde proporciona un marco llamado estimando, ¿no? Es una medición que conecta los objetivos del ensayo con el diseño del ensayo correspondiente, ¿no? Y los enfoques analíticos. Este estimando tiene una definición clara para el tratamiento de interés. ¿Qué incluye? ¿Qué elementos incluye? El tratamiento, la población, la variable, los otros eventos intercurrentes y un resumen a nivel poblacional, ¿no? Estos eventos intercurrentes son eventos que ocurren después del inicio del tratamiento, que pueden afectar la interpretación y las mediciones asociadas al interés clínico. Siguiente, por favor. ¿Cómo influyen estas estimaciones en las operaciones? Estos estimandos pueden impactar directamente en las operaciones al establecer el diseño, la recopilación de datos y los métodos estadísticos, ¿no? Alinear las operaciones con un estimando asegura que la evidencia sea clínicamente relevante. Importante lo que hacíamos mención dentro de las valoraciones principales, ¿no? Y aceptada por múltiples agencias reguladoras. El impacto de las operaciones lo vamos a ver detalladamente. Es el diseño y el protocolo, ¿no? Se tratan de eventos posteriores al inicio del tratamiento, por ejemplo, el abandono, el uso de medicación de rescate, ¿no? Que esto determina el cronograma de evaluaciones y las exigencias de monitoreo en los distintos países. Recopilación de datos que exige adaptar a los cuadernos de recogida de datos para registrar con precisión no solamente el desenlace, sino también el momento exacto y la causa de eventos como la interrupción del fármaco. Los análisis estadísticos en el marco que se estima está la guía estratégica analítica, la estandarización global que ayuda a unificar los criterios entre los comités de éticas y las autoridades reguladoras. Siguiente, por favor. Ya mencionó la doctora Teresa los factores intrínsecos que tienen que ver con la genética, el riesgo basal, la gravedad de la enfermedad y los factores extrínsecos que son las prácticas médicas. Algunas agencias o países, perdón, definen una enfermedad y otra definen de otra manera. Por ejemplo, visita por urgencia médica de tal enfermedad y en la otra puede ser hospitalización de este paciente por tal enfermedad, y que el diagnóstico en sí son lo mismo. Entonces, la cultura de tratamiento, ¿no? Si es que hay reembolso en cada país, cómo se manejan. El impacto de estos efectos con la medicación de rescate también, hay países que optan usar la medicación de rescate al inicio del tratamiento, otros que optan a la mitad, dependiendo de la guía práctica clínica, de algunas guías. Entonces, eso también lleva a una estrategia más personalizada, ¿no? Basada en las estimaciones. La siguiente, por favor. Este es un caso de lo que mencionaba, en el caso del estimando principal, la estrategia de política terapéutica. No, lo que les decía, Asia utiliza la medicación de rescate antes, mientras que Estados Unidos y la Unión Europea siguen criterios definidos por el protocolo, ¿no? El uso de estos medicamentos de rescate varía según la región, lo que requiere estrategias de estas adaptadas a una mejor captura de datos
sobre el momento y los factores desencadenantes, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué esperan los reguladores? Un compromiso regulatorio global, ¿no? Como las autoridades reguladoras regionales pueden diferir en sus expectativas, es esencial una alineación temprana, ¿no? Antes en las opciones de estimación. La definición clara de estos estimandos, una transparencia en el manejo de estos eventos, una coherencia en la práctica médica del mundo real, una justificación del estimado primario, basados en el contexto del MCT. Siguiente, por favor. Sí, hay diferencias, como hemos visto, hay diferencias, ¿no? Y la ICH en la sección 2.2 señala que si no se llega a un acuerdo por razones científicas o regulatorias, se debe desarrollar un protocolo único, ¿no? Con subsecuencias, perdón, subsecciones relacionadas con los criterios de valoración adaptadas a los requisitos respectivos de las autoridades regulatorias. Tiene que ser validada, se tiene que revisar la información de cada uno y llegar a un consenso, porque no se requiere una multiplicidad, ¿no? Para la toma de decisiones regulatorias. La siguiente, por favor. Es una experiencia del Centro Nacional de Cáncer, ¿no? Desde el punto de vista del centro de referencia. Siguiente, por favor. Este es la perspectiva del coordinador. Decía la doctora Teresa de que se unifican o se administran estos datos, esta evaluación, este ensayo clínico, y esto es uno de ellos, ¿no? La investigación de cáncer en hospitales como el Hospital del Centro Nacional de Cáncer en Japón es el coordinador de investigación clínica. Están los profesionales especializados que gestionan los ensayos clínicos el día a día, lo que es garantizando el protocolo y actúan como enlace entre los pacientes, los investigadores y los patrocinadores, ¿no? Esta coordinación de investigación, ¿no? Operan dentro de una oficina de apoyo de investigación clínica, dentro del organigrama, ¿no? Y sus funciones principales son la gestión de pacientes, los datos logísticos, la coordinación de los ensayos clínicos. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver al lado izquierdo, no solamente el Hospital, ¿no? Nacional Central para el Cáncer, sino vemos también otras dependencias, ¿no? Para este tipo de ensayos clínicos y vemos dentro del organigrama a la coordinadora, ¿no? De estos ensayos clínicos. Siguiente, por favor. Quería mencionar en la anterior diapositiva que ya llevan un total de 5.000 y tantos de estudios, ¿no? Muy importante. Las funciones de este centro es la evaluación, la viabilidad y puesta en marcha del estudio, ¿no? También basado en la guía de buenas, perdón, basado en la ICH Buenas Prácticas Clínicas, ¿no? Lo que hacen es la identificación de los factores críticos para la calidad, revisar los procesos del sitio, de los requisitos específicos de protocolo, si el consentimiento informado, la elegibilidad de los sujetos, los programas de visita, los puntos claves de recopilación de datos, etcétera, ¿no? Perdón. La colaboración de los departamentos internos, ellos también se encargan de confirmar los lineamientos, ¿no? De estos departamentos internos y los procedimientos a abordar de acuerdo a factores. Siguiente, por favor. El apoyo a los participantes, ¿no? Bajo la declaración de Helsinki, los principios éticos para la investigación lo que quieren es garantizar el respeto a la autonomía de los participantes. Lo que al inicio les mencioné en cuanto a la guía E6 en la versión 3 del año 2025, este cambio enfatiza, ¿no? Al individuo como un ser activo y autónomo, colaborador en la investigación, más que un simple sujeto de investigación, el cual afirma su autonomía y el papel crítico en este ensayo clínico. Siguiente, por favor. La coordinación con los equipos de estudio es otra función de este centro, ¿no? Coordinar con todos los departamentos, con farmacia, laboratorio, enfermería, ¿no? Designar
un punto de contacto, una persona de contacto, uno de cada departamento, para compartir los procedimientos y manejo de estas desviaciones de los protocolos. ¿No? Brindar un soporte operativo para facilitar las ejecuciones sin problemas de flujo de trabajo. El siguiente, por favor. Apoyo al investigador principal y a los subinvestigadores, ¿no? Un resumen y comunicación del protocolo que puede ayudar a resumir los puntos claves del protocolo y a difundir al equipo clínico. Este apoyo al proceso de consentimiento informado los prepara, los asiste y verifica la documentación del proceso del consentimiento informado. Da soporte regulatorio y documental, ayuda con el control de calidad y mantenimiento de procedimientos regulatorios y documentos esenciales. Siguiente, por favor. La gestión de datos y control de calidad también, ¿no? En la ICH 6 también promueve esta adaptabilidad de la calidad explorativa, ¿no? Em, la creación de documentos fuente adhiriéndose a los principios, verificar la coherencia entre el documento fuente y el formulario de informe de caso, ¿no? Garantizar que la precisión, la puntualidad del ingreso al centro y la resolución de consulta. Documentar cualquier desviación que pueda haber en el protocolo y tomar las medidas correctivas. Siguiente, por favor. La comunicación, importante, la comunicación externa y enlace regulatorio, ¿no? Es identificar los factores críticos de la calidad, referencia cruzada, alinear los procesos del sitio de requisitos del protocolo, mitigar y planificar proactivamente estos riesgos. Monitoreo y preparación para futuras auditorías o propias, ¿no? De cada institución. La siguiente, por favor. No menos importante, la formación y educación continua. Una orientación para los nuevos empleados, capacitación de incorporación, capacitación en la ICH, buenas prácticas clínicas, ¿no? Capacitaciones internas, seminarios internos, hay un apoyo de adquisición de certificados, hay participación en conferencias académicas, etc. Siguiente, por favor. Bueno, como todo, hay dificultades. Una de estas dificultades es distinguir los síntomas de la enfermedad, ¿no? De los eventos adversos, sobre todo en el área de oncología, ¿no? Quienes manejamos el tema de reacciones adversas, vemos en este tipo de pacientes, muchas veces se puede dificultar la identificación por parte de la enfermedad o por parte del medicamento. Vulnerabilidad psicológica específica para pacientes con cáncer avanzado y problemas éticos para obtener el consentimiento, ¿no? Hay todavía hay resistencia, ¿no? Resistencia. Percepción del paciente de los ensayos clínicos piensa que es un equivalente a experimentar o algo así, ¿no? No es parte de, sino que estás haciendo un conejillo de indias, por decirlo menos. La presión de reclutamiento y rigor de la determinación de la elegibilidad en cánceres raros, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son ensayos clínicos en el Centro Nacional del Cáncer. Siguiente. La mayoría de industrias no están interesadas en mercados pequeños, por ejemplo, los cánceres o enfermedades raras, ¿no? Entonces, hay una posibilidad que se plantea y que se está llevando a cabo, que es la academia, que debe desarrollar tratamientos para enfermedades olvidadas, ¿no? El ensayo clínico dirigido por el investigador e iniciado por el investigador. Hay un marco regulatorio para estos ensayos académicos, ¿no? Lo que busca es obtener y ampliar la indicación en algunos casos. Eh, la institución académica actúa como un patrocinador regulador dentro de este ensayo clínico. ¿Ya? Los medicamentos de estudio, a veces los proporcionan las industrias, ¿no? Y son subvencionados por la industria. Y si resulta positivo, la industria tiene esa facultad de presentar la solicitud de este nuevo fármaco a la entidad reguladora. Los gastos de atención médica, los exámenes y medicamentos que puedan ser concomitantes son reembolsados por el Seguro Nacional de Salud.
Entonces, se requiere una competencia operativa en el hospital líder que cumpla con todas las estrictas prácticas clínicas japonesas. Siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Aquí vemos un proyecto que iniciaron con 17 lugares, ¿no? El 2021 y ahora el 2025 ya tienen cuatro centros, ¿no? Este proyecto Atlas es como ven, varios países asiáticos. eh, es una iniciativa multinacional que está liderada por el Hospital del Centro Nacional de Cáncer en Japón. Y el objetivo es acelerar el desarrollo de tratamientos innovadores contra el cáncer, conectando a centros de investigación, agencias reguladoras, la industria farmacéutica, ¿no? de Asia, para llevar a cabo estos ensayos clínicos colaborativos. Estas iniciativas también van de la mano porque hace años atrás mucho dependían de la culminación de ensayos clínicos en otro tipo de poblaciones, caucásicas o en otro tipo de países, FDA, EMA, etcétera, ¿no? Por eso es que ellos han visto conveniente a realizar también este tipo de estudios para un poco acelerar y tener en el mercado ese tipo de estudios, ¿no? Verificando que sea seguro y eficaz para su población. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver los números de los ensayos clínicos a nivel global en el lado superior izquierdo, ¿no? Vemos que hasta el año 2023 eh, s- se iban presentando hasta 511 ensayos clínicos, ¿no? En el lado derecho superior podemos ver que a pesar de la pandemia del año 2021-22, el año 2023, se han mantenido en verde estos ensayos clínicos a nivel académico, ¿no? Y, bueno, en la parte baja los pacientes enrolados, los ensayos clínicos internacionales que se han ido incrementando, ¿no? En el lado derecho inferior, por ejemplo, vemos en anaranjado que los ensayos clínicos realizados internacionalmente con población también japonesa se han incrementando, mientras que perdón, en nacionales, ensayos clínicos nacionales sí ha disminuido en el tema durante la pandemia, ¿no? Pero como les quiero remarcar es que los ensayos clínicos por instituciones académicas están en crecimiento. Em, la siguiente, por favor. Esta es otra investigación colaborativa asiática. Y también iniciado por la Academia Japonesa conforme a las buenas prácticas clínicas, ¿no? Un ensayo clínico de fase 3 al autorizado, ¿no? Con 12 centros en Japón, 6 en Corea, 3 en Taiwán, 2 en Singapur, ¿no? El objetivo fue la aplicación regulatoria simultánea para ampliar la indicación de medicamentos. El centro fue el del Centro Nacional de Cáncer, que actúa como patrocinador según la guía ICH, ¿no? Que ha sido certificada como Centro de Investigación Clínica Global. Y en este caso, la empresa Pfizer es la que proporciona el financiamiento para estos estudios de fármacos e investigación, ¿no? Ahí está la cantidad de lo que ha proporcionado. El siguiente, por favor. Este es otro proyecto, ¿no? De un análisis prospectivo internacional, ¿no? De una red de ensayos clínicos lanzada por el Centro Nacional de Cáncer en Japón para también acelerar la medicina genómica, ¿no? Y el ensayo a ensayos clínicos por cáncer raro, ¿no? Es bueno, lo que hace es facilitar los ensayos clínicos multiregionales y proporcionar datos de control histórico fiables para la población de medicamentos. Y bueno, para terminar, quería comentarles que también antes del viaje a nosotros nos solicitaron tener data si aquí en Perú habían ensayos que se habían hecho
de forma multirregional y hemos visto que sí se están llevando a cabo, ¿no? Y para eso nos pidieron una presentación, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Si hubiera algunas preguntas, por favor. Colegas, si tuvieran alguna pregunta, pueden alzar la mano o, en todo caso, escribirla por el chat. Bueno, aquí están solicitando la presentación, ¿no? La diapositiva de presentación, eso te las vamos a pasar, Rocío, para que tú las puedas compartir, ¿no? Sí, claro, no hay problema. Bueno, al no haber preguntas por el chat o no han alzado las manitos, se estaría dando por... Ah, no, sí hay una manito alzada. Doctora Mirta, su pregunta, por favor. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Bueno, felicitarlos por la presentación. Tengo tres preguntas, voy a hacerlas una por una. A ver, por favor, si me las pueden ir respondiendo. En primer lugar, hablaron sobre inspecciones in situ o basadas en documentos. En este caso, cuando hablamos de inspección, inician con inspección basada en documentos y después hacen in situ o cómo o son diferenciadas ambas. Ahí, pues, no sé si me podrían explicar bien esta parte, por favor. Sí, sí, doctora. En relación, como se mencionó, hay dos inspecciones bien marcadas, una que es documentaria y la otra que es in situ, ¿no? La solicitud ingresa eh, para las dos, o sea, es por el centro, ¿no? O por el estudio, perdón. Voy a hacer mi estudio, ingreso mi solicitud para que vayan a hacer la inspección y aquí es donde ingresa al equipo, la división, el área de revisión. Entonces, ellos son los encargados de que revisar todos los requisitos, toda la documentación que tenga, de hacer el cronograma de inspección, de conformar los equipos, tanto de inspección documentaria como inspección in situ, y pasar la notificación al solicitante del cronograma que va a tener en relación a la inspección. Primero que se da la inspección documentaria, ¿no? En esta inspección documentaria también pueden participar los que van a hacer la documentación, perdón, la inspección in situ, ¿no? Se hace toda la revisión, toda la revisión de todos los documentos que ha presentado para ir ya a una inspección propiamente dicha, ¿no? Si consideran estos inspectores que pueden hacerse una inspección o un requerimiento previo de algunas consultas con la empresa, lo pueden hacer a través de una inspección, digamos, virtual, ¿no? O sea, el inspector necesito que me muestres esto, entonces se coordina y se hace la verificación a través virtual. Una vez que pasa la documentación, sigue el cronograma de inspección ya in situ al centro donde va a ser propiamente el estudio, ¿no? Entonces, sí hay dos etapas marcadas, se termina con la inspección documentaria y se empieza con la inspección in situ, ¿no? Pero como se mencionó, estas tres áreas, tres divisiones están muy relacionadas a la solicitud, tanto el equipo de revisión, el equipo de inspección documentaria y el equipo de inspección in situ que van a las instituciones médicas, ¿no? Estos tres se hacen la coordinación desde el inicio, son los que determinan qué estudios van a ir a inspeccionar primero, a qué centro se le va a ir a inspeccionar primero, ¿no? De acuerdo a los criterios que se ha mencionado. No sé Entonces, si quedó claro. sí, dicho de esto, entonces ellos cuando hacen el tema de, bueno, reciben la solicitud es por estudio, ¿no? Se entiende que es Sí, es así. la inspección por Eh, esto. exacto. Entonces, en este caso, todo ese proceso, ellos tienen tiempos establecidos
que tiene que durar, porque la empresa solicita la inspección y hay observaciones, no documentarias, sino ya in situ. ¿Cuánto tiempo durar todo ello? Dado que hemos tenido solicitudes de ellos y en este caso vamos a ver hasta cuánto puede durar una inspección para que ellos levanten la Sí, observación y recién pues darle la aprobación, ¿no? y Entonces, justamente, doctora, sí, todo el proceso es entre de 6 a 7 meses, ¿no? El proceso regulatorio normal, pero siempre hay prioridades. En estas prioridades se le considera de 4 a 5 meses, ¿no? Entonces, para la evaluación, como ya mencioné, se va dependiendo los criterios que se seleccionen para el estudio, ¿no? Si es por el estudio, si es, digamos, una nueva molécula de un estudio fase 3, esos van de inmediato. Si es una solicitud de huérfanos, van de inmediato. ¿Cuántos van? Van de 1 a 2 inspectores. ¿Y cuántos días demora? Demora de 2 a 3 días, dependiendo la complejidad de la inspección del centro, ¿no? Pero en sí, todo el proceso, ¿cuánto demora? De 6 a 7 meses, si son uno, digamos, convencional, y de 4 o 5 meses, si es uno calificado como prioridad. o sea, no es que dure años, porque inició en el 2020 y recién después las observaciones y todo le están dando el 2023, por eso, Sí levantando las puede observaciones. darse de acuerdo a los criterios de evaluación, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, si este centro ha cumplido su historial, nunca ha tenido observaciones, siempre está ok, todas las inspecciones que se han realizado para los diferentes estudios está ok, eso lo dejan de último y van cuando ya el personal de la agencia tenga, digamos, como que el tiempo un poco más, no tantos ingresos de estudios, entonces van a inspeccionar. ¿Cuándo? Cuando el estudio ya se ha concluido. Entonces, este estudio se ha concluido, pero tienen toda la información y ellos no solamente piden la información del estudio que ya ha terminado, sino de la que están ejecutando en ese momento, ¿no? Y en este caso, esos estudios en ese lapso de 3 años, ¿cómo quedan? Supuestamente si se terminó antes del 2023, en el caso hipotético, o sea, 2020-2023, ¿cómo quedan esos estudios Sí, mientras mire, que yo no tenían la no autorización? creo. Bueno, no creo que ellos dejen tanto tiempo por 3 años, porque recuerde que esta inspección debe va mano con la solicitud de autorización de comercialización, y estas inspecciones deben de estar en el módulo 5 de la solicitud. Por eso es que cuando presenté ahí decía cumplimiento, cumplimiento con condición y incumplimiento. Cuando es un incumplimiento, en automático se rechaza la autorización de comercialización, ¿no? O sea, ni siquiera pasa la solicitud, ahí está en espera de que esté esta inspección, ¿no? Por eso, en este caso de años no pasan, porque ellos evalúan de acuerdo a los tiempos, ¿no? De acuerdo a sus tiempos programados. Los que sí le dan prioridad, ellos mencionaban de 4 o 5 meses y de 6 a 7 meses para hacer la inspección, ¿no? ¿Sí? Pero Y todo, ellos en cuando, todo lo que manejaban eran tiempos establecidos, tiempos programados. Por ejemplo, bueno, estamos hablando de Japón, que Japón tiene todo súper establecido. Por ejemplo, vamos a poner revisión de la solicitud, ¿no? 5 minutos. Revisión de tal requisito, 10 minutos. O sea, todo lo tienen pactado o pautado así estrictamente en los tiempos, ¿no? Inclusive, este, que podíamos observar nosotros durante la exposición, que todo era muy cronometrado, todo, no se pasaba ni siquiera 1 minuto, ¿no? Todo era en el tiempo establecido que ellos mencionaban, ¿no? Y sobre todo porque este medicamento que está amarrado a la solicitud de autorización de comercialización va a su población, ¿no? Entonces ellos sí eran muy minuciosos, porque inclusive mencionaban que tanto la inspección documentaria, por ser documentos, no es que lleve a hacer una revisión un poco rápida, no, sino era muy exhaustiva, inclusive un poco más
que la in situ, porque tú vas in situ y coges y miras y está. No, en cambio en la documentación es lo que tú tienes que probar que realmente hagas todos los procedimientos o tengas todo lo que dice ahí, ¿no? Por eso es que podía conllevar a una inspección virtual también. Y en este caso, esa autorización, o sea, les dan, supuestamente solicitan la autorización del estudio, pero cuando la aprueban el estudio y el centro, ¿cómo queda? La certificación del centro como tal. No, son actas de inspección. Son actas de inspección donde verifican que el estudio se ha realizado en tal institución médica y que ha cumplido con las buenas prácticas de prácticas clínicas, ¿no? Y tal cual ellos en Japón, tal cual se hace para un ensayo clínico céntrico, ¿no? Es la misma aplicación, ¿no? La misma aplicación que le dan tanto para los que están en su población, los nacionales, como para los multicéntricos. La autorización del centro como tal, o certificación del centro, tiene un tiempo de- No, todo es por inspección de estudios, ¿no? por estudios, entonces. Ujú, por estudios. Y no hay un Y en el que certifique específicamente al centro. Y si bien es cierto, ahora va mi segunda pregunta con respecto a los sujetos que participan, sujetos de investigación, en el cual se dice, en este caso, bueno, probar una eficacia con estudios fase 3 es diferente a un estudio de equivalencia. Hay y con donde es un diseño, en este caso, el normal, ¿no? Cruzado, donde el mismo paciente es el toma referencia y el test. En estos casos, para este tipo de estudios de bioequivalencia, ¿cómo se llama? Eh, necesita alguna consideración para nosotros aceptarlo como tal, dado que, teniendo en cuenta de que acá no se va a probar eficacia, solamente ver que es el tema de las farmacocinéticas que sí se cumplen en el mismo sujeto de investigación. En este caso sí se hizo la consulta, doctora, y ellos mencionaban que son los últimos, si hay, digamos, tiempo, ¿no? Porque pertenecen también a esta división, pero para salir a inspeccionar sí se da, pero ya se da en un centro que ha sido inspeccionado para un estudio fase 3, ¿no? O fase 1, o ya tienen un ciertas historial en sus inspecciones que han realizado, ¿no? Entonces ellos mencionaban, o bueno, en respuesta a la consulta es que sí se hace la inspección, pero dependiendo el tipo de producto. Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? En el caso del Rivaroxaban que se consultó, también se le dijo, ¿no? Oye, mira, esto es para la coagulación, si bien es cierto un fase 3, pero nosotros para un estudio de bioequivalencia, y ellos mencionaron, a él sí se le da prioridad, porque ya sabemos que todos los medicamentos que dan o que están involucrados en la concentración sanguínea, para nosotros nos afecta, porque ese es uno de los criterios principales que tienen. Entonces, eso sí es prioridad de ir a hacer la inspección previamente a la ejecución, ¿no? En esos casos, cuando son así, que ven en peligro la seguridad de los participantes, ¿no? Pacientes. De Ujú. los, entonces, un estudio de bioequivalencia puede ser dependiendo del fármaco que en estudio, puede ser prioritario. Así es. Ujú. Ok, muchas gracias, Teresa. Ok, colegas, ¿alguna otra pregunta más? No, no encuentro la manita. Sí, Recién. sí, doctora, adelante. Ah, no, más. Entonces más. No, ya me está escuchando otra. ¿Me escuchan, verdad? Buen día. Sí, sí se la escucha, doctora, su pregunta. No. Un poco, Teresa, en cuanto a lo que son las inspecciones, solamente se han referido bueno, en este taller a inspecciones, sobre todo de los ensayos clínicos multirregionales, ¿verdad? Sí, doctora. Solamente de eso, ¿no? Porque Sí. los ensayos clínicos multirregionales son
justamente para establecer eficacia y seguridad, ¿no? Y eficacia y seguridad son ensayos, bueno, no son en realidad de bioequivalencia, porque los de bioequivalencia, bueno, si es para los genéricos, no están comprendidos todavía, creo yo, en estos como denominados ensayos multirregionales, ¿no? Son más, considero que creo que es ¿no? el enfoque de la, de la ICH para para justamente estas inspecciones es de acuerdo a riesgo. Creo que es de acuerdo justamente las inspecciones. No sé si no entré desde el inicio, pero de repente las inspecciones son de acuerdo al riesgo. Para las inspecciones a nivel internacional, sobre todo en países de alta, no se da certificación de centros, ¿no? Lo que se hace es inspeccionar los estudios, ¿no? Y justamente la inspección de los estudios es de acuerdo a riesgo, porque si hay alguna empresa, ¿no? Considérese que los estudios multirregionales son cada autoridad la que hace la inspección en su zona o en el lugar donde considere, por decir, em, existió acá hace tiempo un ensayo de un antituberculosa en Perú, ¿no? Y vinieron dos inspectores, ¿no? De España, ¿no? A verificar, bueno, a inspeccionar el estudio. Y también tuvimos la oportunidad de preguntar, ustedes, ¿no? Dan certificado a las CROA o a los centros donde se realizan los estudios, y claramente nos dijo, no, eso no. A nivel internacional nosotros no entregamos ninguna certificación. ¿Por qué? Porque un estudio puede estar bien hecho, pero de repente otro estudio no. Entonces lo que ellos dan es justamente ¿no? Lo que se aseguran es inspeccionarlos, ¿no? A estos centros, ¿no? Que realizan los ensayos. Y cuando viajan, van a ver justamente los datos, ¿no? Los datos del estudio que también no son que se está dando el ensayo clínico en el momento, ¿no? Puede ser, pero no necesariamente, ¿no? Van y revisan los datos que están y deben estar archivados de todo el estudio, del master file, del ensayo clínico. Entonces ellos piden una y otra, ¿no? Documentación que genere la evidencia de que esos datos están bien realizados. Entonces, a lo que voy es eso, que en un ensayo clínico multirregional, cada autoridad es independiente de hacer la inspección que requiera en el momento que lo requiera, ¿no? Y normalmente es para estos estudios, para determinar, son estudios pivotales para confirmar eficacia y seguridad, ¿no? Es un poco de repente, porque cuando hablamos de bioequivalencia ya es un estudio, si bien es cierto es un ensayo clínico, pero es más chico, no es un ensayo clínico pivotal de eficacia y seguridad, ¿no? Y por eso es que de repente hay aquí como igual, cuando hacen bioequivalencia a nivel global, no hablo de los países de la región, que sí, Brasil da certificado para algunas, ¿no? De bioequivalencia, igual Chile, ¿no? Otorgan una certificación por un tiempo de determinados centros que realizan bioequivalencia. Eso no sucede en Europa o en Estados Unidos. Por eso es que son inspecciones, pero ya no en el marco de esta guía, ¿no? De esta guía es para justamente ensayos clínicos, que para estudios pivotales, ¿no? Generalmente de fase 3, donde se va a confirmar la eficacia de un producto nuevo y que va a estar lanzado a varios mercados a nivel internacional. Gracias, es un poco Sí, quería un comentar, Sí, aporte. doctora. sí, es cierto lo que dice la doctora Sonia, ¿no? Estos son estudios para demostrar su eficacia. Y el enfoque de la guía es 17, es que estos estudios se realizan simultáneamente en varios países, en este caso podrían ser asiáticos, ¿no? Para evaluar nuevos fármacos
¿no? Terapias, enfermedades raras, medicamentos para enfermedades raras, ¿no? Y lo que se quiere es acelerar ese desarrollo mundial de los fármacos. Ellos en Japón y los países asiáticos tienen esa dificultad, que todavía tienen que esperar que se concluyan las investigaciones, los estudios en Occidente y recién ellos poder usar. Entonces, para cortar eso, han decidido participar de estos estudios por realizar a nivel asiático, ¿no? Con el fin de garantizar que las terapias sean seguras, eficaces. En cuanto a los factores intrínsecos que decíamos, en cuanto a la genética, los factores extrínsecos, la cultura, el medio ambiente, ¿no? Sí, sí, lo que ha mencionado el autor es lo que hemos presentado en este seminario, ¿no? La réplica de eso, sí es cierto que los medicamentos, y eso es lo que hemos empezado diciendo, que una de las prioridades que le dan para las inspecciones son los ensayos clínicos en fase 3, ¿no? Que es la eficacia y la seguridad. Pero esto no quita, a ver, nosotros teníamos que aprovechar el espacio para hacer todas las preguntas que tenemos también como evaluadores, ¿no? Por eso que le comenté a la doctora Mirta que sí se hizo la consulta en relación a los estudios de bioequivalencia, ¿no? Para que un poco quede claro y no se vaya a interpretar de que esto es en marco de la bioequivalencia, ¿no? Esto es un ensayo clínico multiregional, que es lo que está apuntando Japón, toda vez que la etnia que maneja su población es muy diferente a la que está en EMA y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos quieren impulsar esto porque saben que tienen ahí, digamos, como que un factor en contra para ellos, ¿no? Que están muy ligados a los estudios nacionales, sí, porque son las mismas regulaciones que utilizan amparados en la ICH, ¿no? Pero sí se hicieron las consultas, ¿no? Ok, colegas, si tuvieran alguna otra pregunta, o en el chat no hay preguntas, pero si tuvieran alguna otra pregunta. Ok, muchas gracias. Se está tomando la asistencia con los print de pantallas respectivos. Se ha basado la asistencia en las personas que han tenido sus nombres completos, o al menos se puede eh, tener el nombre y un apellido, se les reconoce. Muchísimas gracias. Se les invita también a la siguiente reunión, que será en el mes de junio. Ya se les va a hacer llegar con la señora Mari Carmen, que es la siguiente charla del viaje a Japón, que fue en el mes de febrero, que lo dictarán nuestras dos colegas. Se les hará llegar oportunamente el link respectivo para esa charla, y también se les va a hacer llegar el PowerPoint de esta charla del día de hoy. Muchas gracias, colega Teresa y colega Gustavo. Ha sido muy comprensible la charla de ustedes, y gracias también a las personas que han generado las preguntas oportunas. Eso implica que es de un tema de interés para Endiom. Muchísimas gracias a todos y saludos. Muy buenos días. Sí, gracias a todos por acudir a esta charla. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Gracias a todos.